Bueno, jóvenes, ¿cómo están? Ya pude llegar. Entonces, iniciemos. Iniciemos. Ya les comparto pantalla. A ver, hay 28. Recording in progress. Bueno. Bueno, entonces, en últimas, digamos que toda la parte de diseño o no, lo que nosotros vamos a aprender a hacer en este curso es precisamente a elaborar un presupuesto de una obra o de cualquier tipo de intervención que se requiera hacer, independientemente del área, si es vías, edificios, cualquier tipo de obra. Nosotros cuando hacemos el análisis de precios unitarios requerimos de unos documentos soporte. ¿Qué documentos son soporte para yo poder hacer un análisis de precio unitario? Lo primero que se necesita son especificaciones técnicas. ¿Qué son las especificaciones técnicas? Es un documento donde describe aspectos de proceso constructivo, describe el proceso constructivo, los materiales a emplear, la norma a cumplir, la unidad de medida, las causales de no conformidad, los rangos de error. Bueno, el control de calidad de los productos. ¿Quién normalmente elabora ese documento? Bueno, digamos que esta parte de acá, normalmente pues la elabora es el profesional que coordina todo el diseño del proyecto. ¿Listo? Pero también dentro del soporte técnico o del documento técnico están los estudios y diseños. ¿Cuáles estudios y diseños? ¿Qué estudios y diseños necesitamos? Bueno, ¿me van ayudando por favor ya? Suelos. Ajá, vamos en orden. Vamos en orden de todos los documentos que usted... Imagínese que a usted lo contratan como residente para iniciar una obra. ¿Listo? Y entonces vaya mirando en orden cronológico qué tanto necesita. ¿Qué documentos necesitaría usted? ¿Listo? Entonces, ¿qué documento soporte? Planos arquitectónicos. Antes que eso. Levantamiento topográfico. ¿Qué debe contener ese levantamiento topográfico? Para que sea bueno. ¿Mm? Pues obvio, ¿no? Además de la topografía que necesita usted. ¿Qué necesita? Mire, entonces el levantamiento topográfico está la topografía, pues que viene altimétrica y planimétrica del sitio. El amarre de coordenadas, ¿qué significa eso? ¿Qué es el amarre de coordenadas?
que tenga usted un punto de referencia donde se pueda amarrar, ¿cierto? Es decir, usted sepa que ese punto le sirve para poder ubicar el resto de puntos que usted requiere. También requiere el levantamiento de las redes de servicios públicos. ¿Por qué necesito el levantamiento de redes de servicios públicos? ¿Mm? ¿Por qué necesita? Pues porque se deben saber dónde están para saber pues, hasta dónde se puede excavar o algo así. Sí, digamos que sí. Principalmente, ¿sabe por También qué para poder necesito? usarlas. Pues como yo necesito conectarme a esos sitios, necesito saber dónde están o no. Entonces, y hay otro detalle, que principalmente yo necesito el levantamiento de redes de servicios públicos porque necesito saber si las cotas de las salidas del edificio o de la edificación que yo estoy haciendo alcanzan a conectarse a las existentes. ¿Por qué le hago esta claridad o esta salvedad? Porque usted construye el edificio, hace sus planos, sus diseños y por último hace las acometidas. Y que no le vaya a pasar que cuando va a hacer la acometida, la red de alcantarillado le quede por debajo de la red principal. ¿Eso puede pasar? Sí, hartas veces ha pasado eso. Entonces, lo primero que usted tiene que hacer es, antes de comenzar el edificio, cualquier cosa, es revisar el levantamiento topográfico y sobre todo revisar los puntos de conexión, qué tan lejos está, en qué sitio están, si están al otro lado de la calle y usted tiene que hacer rotura de vía. Todo eso le va a indicar el levantamiento topográfico y obviamente se supone que eso está en los diseños, ¿no? Se supone que está en los diseños. Listo, ¿qué más necesito? Bueno, ¿qué información va a coger del estudio de suelos? Cuénteme. El tipo de suelo y la capacidad portante. Pero cuando me dices tipo de suelo, ¿para qué? Ojo, ya estamos en obra, ¿no? No estamos en diseño como tal. Estamos Pues en yo obra. diría que puede ser para ver qué tipo de equipo se lleva a terreno. Si se trata de limos o arcillas o rocas. ¿Equipos para qué? Para excavar. Sí, para mover tierras. Exactamente. Principalmente es el tipo de suelo para iniciar el proceso de excavación. Pues obviamente, revisión de qué. Condiciones de sitio. Ustedes se han mirado que casi siempre en los planos estructurales y en el estudio de suelos hay una nota que siempre colocan. ¿Qué dice esa nota? ¿Qué nota le colocan? ¿No? Que se debe verificar las condiciones de sitio con las del estudio de suelos. Y le dicen, en caso de encontrar diferencia, ¿qué debe hacer? Se deberá informar a quién. ¿A quién se informa? ¿A quién? ¿A quién se le debe informar? ¿Al geotecnista o a quién más? Si él no le contesta, El encantaría. Los diseños estructurales también. al de diseños estructurales. Bueno, en tal caso usted debe informar inmediatamente que lo que está en el estudio de suelos no coincide con lo que hay en campo, ¿no?
Y eso puede ser delicado. Sí, por Claro, y puede fallar las resistencias, bueno, o incluso puede salir más material del que estaba previsto. Por ejemplo, la condición más típica, ¿sabe cuál es? El nivel freático. Usted va a ver el estudio de suelos y casi siempre en el estudio de suelos dice nivel freático a 3 metros o nivel freático a 5 metros o no se evidenció nivel freático. Casi siempre aparece esa nota. Cuando usted comienza a excavar, ¿qué puede pasar? El nivel freático ha subido. Que el nivel freático apenas lleva 50, 80 centímetros y le apareció agua por todo lado. Y tiene que hacer un sótano. Esa puede ser una situación. ¿Y la otra? de la resistencia del suelo. No, no, no. Que encuentre... Bueno, una es que el suelo, por ejemplo, le dice son limos. Y cuando va a excavar encuentra basura, rellenos. ¿Eso puede pasar? Sí, puede pasar eso. Acuérdese que cuando uno hace el estudio de suelos, ¿cuántos sondeos hace para un estudio de suelos? Perdón, profe, no le escuché muy bien. ¿Cómo era la ¿Cuántos pregunta? sondeos debo hacer para cumplir con la norma en el Tres. estudio de suelos? Tres. Pues depende de la altura de la edificación. Lo mínimo son tres. ¿Mínimo cuánto es? Tres sondeos. 3 sondeos son mínimos, ¿cierto? Si es más alta en área, ya comienza a aumentar el número de sondeos, pero mínimo son 3. ¿A qué profundidad? 6 metros. A 6 metros. Listo. ¿De qué diámetro es la perforación que uno hace? O el sondeo, o el apique. ¿Cuál es la diferencia entre un sondeo y un apique? La pique es más grande. Sondeo es a cielo abierto. Normalmente, ¿de qué tamaño lo harían ustedes? Los sondeos no son los que se realizan por cilindros de material. ¿Cómo? Un sondeo. A ver, un sondeo, ¿qué es un sondeo? O un apique. Apique primero, ¿no? Pues como nosotros lo llamamos, ¿no? Es una exploración a cielo abierto de sección de cuánto, de cuánto por cuánto. 1 por 1. De 1.0 por 1.0. ¿Y por qué de 1 metro por 1 metro? Para que haya espacio para extraer muestras y por espacio. ¿Espacio para quién? Para quien Acuérdese, vaya a sacar métase la en la muestra. cabeza que usted está en obra ya, ¿no? ¿Hasta qué profundidad dijimos? ¿Por qué? O sea, hasta 3 metros la puedo recuperar. Ya. Bueno, pero yo tengo que llegar a 6 metros. ¿Cómo hago para llegar a 6 metros? Eso ya se encarga El sondeo. los sondeos. Ah, entonces ese es el apique. Y un sondeo se emplea equipo de perforación. Hay dos tipos de equipos, ¿cierto? Para hacer esa perforación. ¿Cómo se llaman esos equipos? Bueno, hay dos tipos. Uno es solo empleando SPT. O sea, punta de golpes colocó una barrera. O por rotación cuando es roca o un suelo consolidado.
Estos se utiliza una broca o una tubería que tiene 2 pulgadas de diámetro. Bueno, disculparán la ortografía por tildes. De diámetro. Entonces, imagínense en un lote hacer perforaciones de 2 pulgadas, o sea, 5 centímetros. Pues es muy jodido que usted le atine a saber con ese diámetro de esa tubería qué tipo de suelo tiene en general todo el lote. O sea, le puede ir bien y de pronto el tipo de suelo es el mismo en todo lado. Pero si usted se mueve 1 metro, puede cambiar las condiciones de sitio. Entonces, todo eso lo puedo revisar en el estudio de suelos. Sobre todo, el tipo de suelo para el proceso de excavación. Si es roca, pues, bueno, y si es roca, ¿qué va a pasar? Sería más costosa la construcción. Ya. En últimas, pues, para saber qué tipo de suelo tengo, me sirve para hacer el presupuesto, ¿o no? Y saber cuánto voy a cobrar. Venga. Enero, junio. Listo. Bueno, entonces con el estudio de suelos vamos a mirar eso, ver qué tipo de suelo es. Ah, bueno, otra cosa, ¿sabe que usted puede mirar en el estudio de suelos? ¿Qué tipo de proceso constructivo tiene que desarrollar? O sea, si es un suelo que es muy inestable, usted va a tener problemas, ¿cierto? Entonces va a tener que seguramente apuntalar las excavaciones. Y eso es también un costo. Todo eso lo voy a revisar en el estudio de suelos. Aunque se supone que en el presupuesto me debe decir eso, ¿no? O sea, cuando yo voy a ver el presupuesto, ahí se supone que el que hizo el presupuesto me tiene que decir cuántos metros cúbicos van a ser en material común, cuántos metros cúbicos van a ser en roca, me va a decir si tengo que desalojar o no tengo que desalojar el material que yo voy a excavar. Y si me dice que lo tengo que desalojar, me tiene que indicar dónde debo desalojarlo. ¿Dónde se bota el material de excavación? ¿Dónde? Un Sotomei. No te entiendo. Un Sotomei. Ah, ¿y eso qué es? A ver, cuente. Eh, no, o sea, es donde se botan es una zona donde se botan los desechos de construcción, de excavación. No recuerdo bien cómo es, o sea, cada sigla, pero pues en general es eso. ¿Ya? ¿Alguien sabe qué significa? Significa zonas de disposición de material de excavación sobrante. Pero eso se utiliza ¿dónde principalmente? En vías. En Y vías. hacen descapotes. Ajá. Pero acá no. Acá no estamos en vías. ¿Cómo se llama? ¿Dónde vamos a ir a depositar esos materiales de excavación? ¿Alguien sabe? ¿Dónde se deposita? En las escombreras. ¿Quién autoriza una escombrera? Alcaldía. Ajá. Planeación. La alcaldía. Y eso no, que me dijeron que allá es la escombrera. No, eso tiene una resolución. Y esa resolución tiene una vigencia. Entonces, habilitan un terreno o un sitio donde se puede hacer la disposición final de los materiales de excavación y usted obviamente es gratis ir a dejar el material allá. No, hay un costo. Tiene un costo, ¿no? ¿Y cómo le cobran?
Metro cúbico. por metro cúbico que usted vaya a botar allá. Listo. Bueno, todo eso se supone que debe estar en la especificación técnica, ¿no? Debe decir, oiga, mire, usted en el sitio va a encontrar conglomerado. El conglomerado usted deberá excavarlo o hacer las excavaciones mediante una retro o mediante excavación manual. Bueno, ahí tiene que decir en la especificación cómo tiene que hacerlo. Y deberá entregarlo cargado a una volqueta y la volqueta deberá llevarlo hasta una zona de escombrera debidamente autorizada. Eso normalmente le dice la especificación técnica. ¿Qué tiene que averiguar usted? ¿A qué distancia está la escombrera y cuánto le cobra la escombrera por recibir ese material? ¿Listo? ¿Y para qué me va a servir eso? Para pues, yo poder saber cuánto me va a costar excavar y desalojar ese material. Después de tener el estudio de suelos, ¿qué más necesita de información? Los materiales. ¿Qué materiales se va a utilizar? Las resistencias Pero eso, ¿de dónde lo saca? de los diseños. ¿Pero cuáles diseños? De las especificaciones técnicas. De los, Sí, pero cuando usted está organizando su carpeta de información, y estamos en eso, en estudios y diseños, ¿qué otros diseños necesita? Ya tiene topografía, Estructurales. suelos, necesita los diseños estructurales. ¿Qué debe contener los diseños estructurales? Planos principalmente. Pues obvio, ¿no? Planos. ¿Qué más? Memorias de cálculo. memorias de cálculo. ¿Para qué son las memorias? ¿Para qué le van a servir las memorias de cálculo? Para Un comprobar soporte, que está un bien sustento. diseñado. ¿Para qué? ¿Para qué? O sea, como para comprobar que está bien diseñado y, digamos, en algún caso, pues, que pase algo malo, se va a las memorias de cálculo y se revisa a ver si cuál fue el problema, si hubo problemas en los diseños o fue ya por causas que no se pueden controlar. A ver, esa parte me perdí. O sea, nosotros en las memorias de cálculo plasmamos, digamos, los ¿Quiénes nosotros? resultados, los ingenieros, pues, o bueno, el estructural. Ah, ya, el estructural, ajá. Ajá, plasma todos los resultados de los cálculos que se realizó para el diseño de esa estructura. Ya. Entonces, es como un soporte que dice pues que la estructura está bien diseñada o si se cometió un error, pues cuando lo revisen, pues ahí se va a dar cuenta de cuál fue el error. Enciendan las cámaras, por favor. O la cámara. Un momento. Todos. Es que solo parece que estuviera en clase con 3 personas, oiga. Y los demás no sé qué están haciendo. Don Emerson, Córdoba, ¿qué anda haciendo? Emerson. Si ven, no escuchan. Emerson. Micrófono. Perdón, ingeniero. ¿Qué piensa usted de la pregunta que hice? En sí, pues los diseños de cálculo pues van a estar. O sea, ¿se supone que en los planos no está eso? No, o sea, para uno como residente, pues las memorias no le sirven, o sea, a uno lo que le interesa son los planos. Dice mucho. Pues entonces, ¿para qué pido memorias entonces? Es para corroborar cualquier irregularidad. ¿Y eso lo puede hacer usted como residente? Pues quedaría Depende más de que la magnitud. Eso no le correspondería, ¿no? ¿no? Al residente. Liliana, Timana,
Buenas noches, profe. Y ahí, Liliana. ¿Qué piensa usted? Eh, pues yo creo que las memorias de cálculo sirven para un futuro, digamos, ¿no? Por ejemplo, que la No, obra, no, 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 no. Calma, esa no es la pregunta. ¿Para qué me sirven a mí las memorias de cálculo si voy a hacer una obra? Obvio, las memorias en de obra. cálculo, el ingeniero estructural tiene que presentarlas como soporte a su diseño. Ahí se supone que Ujú. está qué cargas empleó, qué refuerzo debe colocar, qué norma empleó, qué programa o software empleó. Eso está en las memorias y eso es obligación de presentarlo de la estructural. Listo, eso está claro. Pero entonces, ¿para qué le sirven a usted las memorias en la obra, ya cuando está en obra? Mire, es que esta materia, lo que les decía el primer día de clases, es de las materias más importantes cuando usted va a estar en obra. Así de sencillo. Yo ya llevo, imagínate, tengo 50 años. He pasado de residente, desde obrero comencé con mi papá, obrero, luego residente, director de obra, interventor, contratista, supervisor. O sea, toda la escuela hice ya. Entonces a mí, yo le dicto lo que tenga que dictarle ya. Pero la idea es que usted comience a hacerse una idea de qué debe hacer el primer día que va a estar en obra. Entonces se supone que esta materia es para que su jefe inmediato, que seguramente es otro residente, porque usted va a llegar como auxiliar del residente, no creo que llegue como residente, porque no tiene todavía mucha experiencia. Entonces lo primero que va a llegar allá es su jefe a decirle, bueno, hágale hermanito, ¿qué tenemos que hacer para probarlo a ver si sabe o no sabe? Entonces pues participe, o sea, yo no lo estoy obligando, si quiere participar. Sergio Zambrano, ¿dónde andas? En la universidad, profe. Pero no te puedo hacer en un sitio que pueda sentarse, tomar apuntes, ¿no? Ahorita busco un salón en el bloque. Claro, porque no. Trate de estar cómodo. Bueno, nadie me ha respondido Ingeniero, todavía. ¿Para qué necesito las ingeniero, memorias? o sea, las memorias de cálculo no sería como una forma de facilitar y agilizar el poder compartir la información para tanto para los permisos que se requieran como para correcciones o para... No. O sea, usted Profe, ya está en también se obra. podría usar. ¿Se me entiende? O sea, ya está en el sitio, ya tiene obreros, tiene campamento, ya va a iniciar obra. Y lo primero que le dice el dueño es, ingeniera, ¿qué documentos necesita usted para poder iniciar la obra? ¿Qué le dice usted? Necesito topografía, estudio de suelos, diseños estructurales que consisten en planos y en memorias. Y el dueño le dice, no, no tengo las memorias. O sea, por lo que está la información bien detallada, por eso debemos tenerla siempre a la mano. O sea que en los planos no está detallada la información. Es para poder sacar el despiece del material que va a utilizar. Eso no está en los planos. No, profe, o sea, lo único que necesitaríamos son los planos, ¿no? O sea, si, o sea, yo diría, yo pediría las memorias de cálculo simplemente como para hacerme una idea de qué es lo que se va a hacer, o sea, como más o menos tener idea y lo único que necesitaría sería planos arquitectónicos y planos estructurales, pues para saber qué es lo que vamos a hacer, o pues dimensiones de todo, de excavaciones, entonces sería Bueno, planos. le volteo la pregunta. ¿Qué pasa si no le entregan las memorias de cálculo? ¿No puede hacer la obra? No, pues, o sea, si como residente no los necesito. Para obtener Si los la permisos obra para, continúa porque ya se supone que hay planos Ya, Juliet, ¿qué me estructurales decías? y como arquitectónicos. para obtener algunos permisos para realizar la construcción, No, eso se supone que ya tiene todo. Ya para los determinar, tramitaron. para determinar costos, digamos, ahí sabe qué cantidad de material necesita y qué precio va, Eso pues está tiene en los cada. planos. Eso no aparece en memorias. Lo que pasa es que los cálculos son una justificación, entonces se necesita la justificación de los resultados que son los planos. Entonces necesita el sustento.
No, es que yo no estoy diciendo que las memorias no sean necesarias para el diseño estructural, son la base, o sea, es el soporte. Yo estoy hablando ya en obra, en obra. Lo que pasa es que decía de que qué pasa si no le entregan las memorias de cálculos. No, no, por Pues eso, o no hay sea, una justificación. no, 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 No hay no, una, no, o sea, usted para iniciar una obra necesita, estamos haciendo el listado. Se supone que usted ya tiene licencia de construcción. Y si tiene licencia de construcción, en la curaduría están las memorias, o sea, el estructural entregó planos firmados y memorias firmadas, sino que al dueño se le perdieron. Eso fue el problema. ¿Usted no puede iniciar obras si no tiene memorias de cálculo? Sí, ya, o sea, ya se Claro que se puede podría iniciar. iniciar. Bueno, entonces mire, normalmente ¿para qué le sirven las memorias de cálculo? No le van a servir para chequear el diseño, porque para eso hay otras personas que se supone que debieron haber hecho ese proceso de revisar el diseño. O sea, usted no tiene por qué revisar el diseño, usted como residente. Ahora, si hablamos de una interventoría en una obra pública, la interventoría está obligada a entregar, no estoy hablando de obra, estoy hablando del contrato de interventoría, está obligada a entregar un concepto sobre la revisión de los diseños donde diga que sí cumplen normas y están coherentes con lo que se va a hacer. ¿Listo? Ese es un concepto que tiene que entregar la interventoría en todos los contratos de obra civil. Si usted lo quiere hacer en un contrato privado, también lo puede hacer, pero no es estrictamente obligatorio. Eso es un procedimiento. Listo, ya lo cumplió. Ahora, vuelve y juega. Llegan los documentos a sus manos como residente. Entonces, durante toda la obra, ¿usted se la pasa consultando las memorias de cálculo? ¿O se la pasa consultando únicamente los planos de diseño? Lo que se va a mantener en verificación son los planos de diseño, en realidad, en ese momento. Bueno, Sí, en construcción ya se necesitan son los planos de diseño ya. ¿en algún momento usted va a necesitar consultar las memorias de cálculo estructural? Ya en obra no. Casi que no, ¿no? Y si Como encuentra residente, algún error en los planos, a veces se van errores de dibujo, o sea, uno no se da cuenta. Por más que usted revise, se le va cualquier error de dibujo. No estoy diciendo que son de diseño, son de dibujo. ¿Qué hace en ese caso? ahí sí podríamos o revisar las memorias o pues digamos aplicar nuestros conocimientos, lo que permite la norma o dependiendo pues si respecto a eso es el error. Bueno, entonces mire, normalmente cuando usted tiene una duda de los planos, lo primero que uno hace es consultar la memoria. ¿Cuándo se presentan a veces dudas? En la cantidad de refuerzo. Uno con la experiencia ya sabe qué cantidad de refuerzo debe ir positivo y negativo en el despiece de vigas. Entonces, cuando usted mira que todas las vigas tienen una misma, entre comillas, tendencia de cantidad de hierro, y de pronto hay una viga que es igualita a otra si tiene menos hierro, eso le debe generar a usted una duda. ¿Cómo soluciona esa duda? Hay dos formas de solucionar esa duda. La primera, ¿cuál es, Juan Camilo? Lo primero es revisar en los planos y la segunda sería acudir a las memorias. Entonces, mire, usted se da cuenta que en el plano aparentemente o posiblemente hay un error. Listo. Como ya fundido ya no hay solución, usted hace la consulta, ¿cierto? Entonces, lo primero, hay dos opciones. La primera es llamar al estructural. Decirle, oiga, Inge, es que en el plano tal, en la sección tal, hay una duda sobre un refuerzo. Esa es la primera opción. ¿Qué puede pasar con el estructural? Con el ingeniero que hizo el estructural. Primero, que de pronto ni le contesta. Segundo, pues a veces son diseños de hace 2 años, 3 años que uno ya ni se acuerda. Entonces, lo primero que uno dice, oiga, déjeme mirar. Es más, no recuerdo ni siquiera dónde tengo esos planos o se me perdieron. Pues déjeme mirar
y le puedo responder. Entonces, mientras usted espera que le responda, adivine qué va a pasar. Se retrasa la obra. Se retrasa la obra. Entonces, ¿qué hace usted? Wilson. Pues no podría hacer yo la simulación, no sé, verificar si era correcto. Hacer la modelación, pero si es un De lo, edificio de 20 pisos, ¿a qué horas? Entonces, en ese caso, ¿se va a dónde? A la De memoria. las memorias de cálculo. Para eso le va a servir la memoria de cálculo. Pero no tanto para corregir, sino para saber si lo que está en plano está coincidiendo con lo de memorias. Pero ¿cuándo hace eso usted? Cuando se da cuenta de algún error. Usted no se va a poner a revisar. Es que ustedes están pensando que el diseño es, o las memorias de cálculo son 10 hojas. ¿Cuántas hojas puede haber? ¿Mm? Dependiendo del Es una tamaño memoria del... pequeña para una casa Depende tiene del como proyecto. unas Normalmente en un edificio, no sé, de 15 pisos pueden salir 400 páginas de soporte de memorias. Entonces no creo, primero no creo que tenga el tiempo para revisar. Segundo, no creo que tenga la capacidad para revisar si hay un error. Eso normalmente lo hace pues un supervisor estructural. Entonces, le sirven las memorias, uno, para ver si hay algún error. Hay otra que es muy común que uno utiliza las memorias, es cuando quiere hacer alguna modificación aunque eso no es permitido, pero a veces uno lo hace, cuando quiere hacer alguna modificación en cuanto a distribución de espacios, de pronto. A veces uno mira y dice, bueno, veamos a ver con qué carga está diseñada esa zona, y si le pongo más carga, ver si estoy dentro del parámetro que está especificado en la memoria. Ese tipo de cosas uno sí puede consultar la memoria como tal. Si no, se supone que yo debo revisar ¿qué? Mis planos. Eso es lo que yo necesito. O sea que si no me entregan las memorias es grave. No, no. Pero ahí no hay cantidades, ¿no? O sea, usted nunca va a encontrar cantidades en unas memorias de cálculo. Ni tampoco detalles constructivos, no va a haber ahí. Todo eso se supone que debe estar en los planos. Entonces, mire, en los planos estructurales que va a encontrar, planos detallados de los elementos, memorias de cálculo, despieces o cartillas de hierros. ¿Qué más voy a encontrar en esos planos? En algunas ocasiones, en algunas nomás. Cantidades de obra. Eso puedo revisar ahí, ¿cierto? Listo. Ya tengo diseños estructurales. ¿Qué otros diseños necesito? arquitectónico. Listo. ¿Qué voy a mirar en esos planos arquitectónicos? ¿Qué va a encontrar en esos? Cómo están distribuidos los espacios, La qué distribución de tienen los espacios, espacios. Los acabados. tipo de acabados. O sea, cuando decimos tipo de acabados, le debe indicar qué. La Cómo es. referencia. Material. O sea, la referencia es si es madera, si es cerámica, si es mármol. La referencia y la... ¿Qué van a necesitar? Pues O sea, de necesita... pronto, a partir de los diseños arquitectónicos ya se sigue con los planos estructurales también, para conocer las Pues cargas, las masas. sí, pero eso es para diseño. Acá ya es obra. Metas en la cabeza que es obra lo que estamos haciendo. Entonces, miren, en los planos o en los diseños arquitectónicos, ¿qué voy a mirar? Obviamente la distribución de espacios, el tipo de acabados o materiales. ¿Qué más?
la referencia y la ubicación. O sea, usted en presupuesto puede tener policarbonato, por ejemplo, en el presupuesto. ¿Listo? Pero en algún lado de los planos arquitectónicos, pues obvio, tiene que estar indicado dónde va el policarbonato o no. Entonces, por eso le colocó referencia y ubicación. Cuando usted hace enchapes, por ejemplo, le pregunto ¿a quién le pregunto? Doña Paola Portillo. Le hago una pregunta bien sencillita. En el baño, en su casa, ¿el enchape está hasta el techo, del piso al techo, en las paredes, o del piso hasta cierta altura? Del piso al techo. ¿Y en la cocina? No, hasta la mitad. ¿Hasta la mitad nomás? ¿Hasta la mitad del muro? Sí. ¿Y por qué cree usted que no está hasta arriba, hasta el techo? Pues yo creo que más es como para limpiarlo. Pregunta boba, pero... Don Sebastián, ¿qué dice? Por las cantidades. O sea, Pues porque por lo general pues uno trata de economizar y los espacios, por ejemplo, en la cocina, uno lo manda hasta cierta altura porque, bueno, lo vamos a utilizar porque se puede manchar la pared, además si es de más, pues se lo puede limpiar más fácilmente, pero por lo general en los baños, o por lo menos en obras grandes, pues los baños siempre van a estar del piso a techo. Esa es la disposición dependiendo del diseño y dependiendo pues también de la cantidad de, como le digo, de la cantidad de material que uno pueda suministrarle, que a uno le alcance o que esté presupuestado. Todo o eso sea, va eso está amarrado. directamente relacionado con el presupuesto. Sí, claro. O sea, ahorrarme un Porque metro cuadrado de enchape por apartamento, ¿es bueno? si es en gran cantidad, sí, pues. El enchape en cuanto está el metro cómodo. Bueno, dependiendo del enchape, ¿no? Ni idea cómo estará el metro cuadrado de enchape. Puede ser del económico al costoso. Bueno, listo. Entonces, esa es la justificación. Entonces, a mí en los planos arquitectónicos me tiene que decir entonces, vuelvo, insisto, la referencia y la ubicación. Inclusive, en algunos diseños de arquitectos que son buenos, incluye el despiece de enchape. ¿Qué es eso? O de enchapes. ¿Alguien sabe qué es eso? La cantidad de enchape que se va a utilizar en el espacio y la disposición del mismo. La cantidad no. O la disposición, ¿Para qué necesito saber la disposición? pues para saber cómo lo va a pegar el enchape por el diseño. Por ejemplo, si usted lo Normalmente manda... el enchape viene o rectangular o cuadrado. No, El pero... despiece no es el corte que uno le hace al enchape, o sea, los Ajá. tamaños, diferentes tamaños que va a utilizar uno, O sea, cuando se que les pues da no va a quedar forma. exacto, ¿no? Entonces toca hacer el corte y ese era el despiece. Exactamente. En algunos planos que son muy completos, el arquitecto le dice dónde van a ir las piezas de enchape, porque nunca le va a dar una pieza completa. Es más, ellos tratan de modular los baños a 1,20 de ancho, por ejemplo. ¿Y por qué los modulan a 1,20? Adivine por qué. Cuadra con las Para dimensiones que les del cuadre enchape. con las dimensiones de la baldosa. Exactamente, porque tratan de cuadrar con las dimensiones del enchape. Entonces los enchapes vienen de 30 o de 40 o de 20. Entonces, como vienen de 20, en teoría, no hay desperdicio. Si vienen de 40, tampoco. Si vienen de 30, tampoco. Pero a veces los baños vienen de 1,10. Ya le queda un desperdicio. Entonces, todo eso lo mira usted en el despiece de enchapes. Y si no viene ese detalle, Trata de modularlo para que no se note. usted trata de ocultar la pieza que le queda, trata de ocultarla. Entonces,
cuando usted va al baño, por ejemplo, las piezas siempre quedan tras de la puerta o en la ducha. En las esquinas, cuando vaya a cepillarse hoy en la noche, mira a ver dónde están las piezas o las partes, recortes del enchape. Mire si está abajo o arriba en el techo. En el piso, mire si está hacia el lado de la puerta o hacia el lado de la ducha. Vaya mirando esos detalles, como digo, que parecen bobos, pero tiene que saber todo eso en obra. Listo. Después de los diseños arquitectónicos, ¿qué necesita? Los de aguas. Hidráulicos. ¿Cómo se llaman esos de agua? Hidráulicos. Sanitarios y Hidráulicos RCI. y sanitarios. Listo. ¿Qué más? Ahí ingresa RCI, ¿Qué es eso? Red contra Incendios. Ah, no sé. Pues deberían. O esa parte, un sistema aparte. Y la red de gas también. ¿Eso también va ahí? Pues yo creería que sí. Listo. Todos esos van ahí. Entonces, diseños hidráulicos, sanitarios, red contra incendios y de gas. Este listado que lo estamos haciendo ahorita, después nos va a servir para el nombre de cada uno de los capítulos. Entonces, el lío, ¿sabe cuál es? Que cuando está en los diseños hidráulicos, en el diseño hidráulico va a encontrar la tubería y va a encontrar los accesorios hidráulicos. O sea, ¿cuáles son los accesorios hidráulicos? Aparte de la tubería. Los codos, las salientes. No se concentra en lo invisible, en lo visible mejor. Los lavamanos, los baños. No, el lavamanos como tal está en el presupuesto de hidráulico. No, entra en el No. arquitectónico. ¿En dónde? ¿En el arquitectónico? No. ¿Terminados, acabados? Depende cómo usted quiera armar el presupuesto. Le hago una pregunta. Cuando usted está en la parte de estructura, ¿qué materiales necesita comprar? Cemento triturado, hierro. Cemento, triturado, arena, hierro y formaleta. Y pare de contar, ¿o no? Usted todavía no se preocupa por los sanitarios, por los lavamanos, por las duchas, ¿o no? Pero luego, cuando ya va a entregar el edificio y lo va a equipar, el listado de materiales que necesita, ¿cuál va a ser? Ya hasta que termine el edificio. Por último, ¿qué va a instalar? ¿Qué cree que se instala por último? Baños. Sanitarios, lavamanos, puertas, ¿qué más? Ventanas, Armarios. closet, Cocina. cocina. Todo eso uno lo instala casi que al final ya. Entonces, usted necesita tener el listado de ver o para saber cuántos sanitarios tiene que comprar, cuántos lavamanos. Entonces, casi siempre, este capítulo se separa. Entonces, ¿qué separo yo? Un capítulo que sean... o bueno, usted puede hacer organizar diferente su presupuesto. De tal forma, es que lo hace que el presupuesto, haga de cuenta que ese es su compañero diario. ¿Por qué? Porque cuando usted dice red hidráulica, ahí no hay aparatos todavía, no necesita aparatos, pero sí necesita saber cuántos codos, cuántas llaves, cuántos tubos, cuánto de soldadura, cuánto de limpiador comprar, ¿cierto? En lo sanitario lo mismo. Pero mire que la red contra incendios a veces se le instala también, como va sobrepuesta la tubería por norma, entonces también la instalo después. Entonces casi siempre esos capítulos los puede dejar por separado. Capítulos. Los diseños los puede tener en un solo paquete. Lo de gas, por ejemplo, también. Por ahora dejémoslo ahí en un solo capítulo. Listo. ¿Qué más necesita? ¿Qué otros diseños?
Los Diseños eléctricos. eléctricos. ¿Diseños qué? Eléctricos. Listo. Eléctricos. ¿Qué va a incluir en los diseños eléctricos? TV y televisión. ¿Cuál, TV y perdón? internet. TV y internet. Entonces, voz y datos, lo No, que dijo. espere, calma. Ahí va a indicar tomas. ¿Qué más? Lámparas. Lámparas. ¿Qué más? Metros de cables. No. Los interruptores son los puntos. ¿Qué Todos más? los puntos de... En los diseños eléctricos le tengo que decir dónde van tomas, dónde van lámparas, dónde van los interruptores. ¿Qué más? ¿Dónde van los tableros Caja de de breques. protección? ¿Qué más? Las Que nos bandejas. dicen de pronto si hay que hacer, o sea, romper paredes o pasar cables a través. Ajá, exactamente. Eso le dice por dónde va la tubería, pues, ¿no? Entonces, coloquemos. Si la tubería va por techo, tiene una convención. Si va por piso, tiene otra convención. Si va por muro, tiene otra convención. Los eléctricos estoy hablando, ¿no? Listo. Entonces, hay un plano de tomas, hay un plano de lámparas, y de lámparas ahí mismo está el de interruptores. Normalmente el de tomas aparece en un plano y el de lámparas e interruptores en otro. Los tableros a veces aparecen en el de tomas, o en los dos aparecen, en el de iluminación y en el de tomas. Listo, ¿qué más necesita? Las bandejas también. Bueno, tubería y ductos. Ahí va todo eso. Los ductos le dice qué tipo, si es canaleta, bandeja, tubería, lo que sea. No sé, los sensores, nada más. Eso van en interruptores. Y la que es la planta. Ah, entonces equipos. ¿Qué más? Eso va en el eléctrico, ¿no? Pero hay otra parte, ¿quiere que me decían? Lo de internet. ¿Eso se llama qué? Voz y Voz datos. y datos. ¿Qué más necesita? Ahora que ya todo el mundo tiene. Lo de cámaras de seguridad ya está incluido en voz y datos. Ajá. Ese es el CCTV. A veces en los planos aparece así. ¿Qué significa CCTV? Circuito cerrado de televisión. Circuito cerrado de televisión. ¿Qué más necesita? Sonido. ¿Necesita? Alarmas de pronto. Eso lo meten aquí. Ahí lo meten. Lo de sonido, ¿sí o no? Dependería del proyecto, ¿no? ¿En su casa tiene red de sonido? No, ¿No? ¿En un hospital? sí debe haber. Si no, se han escuchado camillero, vaya urgencias, camillero no sé qué, el doctor no sé qué, se lo solicita en tal parte. ¿En dónde más? En la Universidad de Nariño. Debería haber uno como para lo mismo que funciona en el hospital, ¿no? Para dar informes, pero no es necesario. Depende, ¿no? Pero si usted mira el Luis Santander, el auditorio, ese debe tener un diseño de sonido. Seguramente cuando lo construyeron metieron red de sonido y de televisión también para poder transmitir. Listo. ¿Qué otros diseños necesito? Profe, ahí estaría incluido lo de citófonos. Sí. Voz y datos está incluido citófonos. Dependiendo del proyecto, pues aire acondicionado.
diseño de red de ventilación y, ¿cómo se llama eso? Acondicionado. Bueno, ¿es en qué tipo de obra se necesita? En hospitales, hoteles. Ujú. Redes calientes. Bueno, venga, le hago una pregunta. Y eso es, entre paréntesis, un dato curioso. Usted está viviendo en Pasto y si se va a vivir a Cali. ¿Necesita red de ventilación y de aire acondicionado? Pero eso es para estructuras grandes, para proyectos grandes, No, donde hay haya alto apartamentos donde tráfico. tienen Ah, bueno, los hoteles también, sí tiene razón. los hoteles, los hospitales. Depende del clima, De ¿no? hecho, depende del clima, o sea, Mire, acá hay nevados y en, toca. acá No solo sería en, en tierra caliente, ¿no? Porque pues ahora los hospitales les piden que tengan aire acondicionado dependiendo de dónde estén. ujú, O las depende habitaciones, por también ejemplo. Mire, de sus eso es bien típico, ¿no? Bueno, la mayoría de ustedes tiene su carro de su papá o el suyo. Y algunos no tienen aire acondicionado. Entonces uno dice, no, pues que vivo en Pasto, no hay necesidad de aire acondicionado. ¿Verdad o mentira? En restaurantes sí se suele usar aire acondicionado. ¿Por qué? Porque una pues por el olor y otra por que se acumula mucho la temperatura. Ese es el de ventilación, entonces, los olores. Pero sí sirve el aire acondicionado en Pasto en los carros, ¿Por porque qué? cuando está lloviendo se tienden a empañar los vidrios. Bueno, y si no llueve, no se Ah, empaña. Pues usted a mediodía no ha salido en el carro y en un semáforo está que se ahoga o no. Lo mismo le sucede a los edificios. En la noche son fríísimos y en el día, como les da el sol en las fachadas, se comienzan a calentar. Entonces necesitan aire acondicionado en el día para enfriar y en la noche Calefacción. para calentar, Perfecto. todo lo contrario. ¿Listo? Bueno. ¿Qué otros diseños? ¿Ya están todos? Los sanitarios. Ah, ¿Qué ya los está, qué? ¿no? Hidráulicos y sanitarios. No, Ya ya están. está. ¿Qué más diseños? Profe, de pronto ahí no se necesita conocer el calendario de obra. ¿Cómo se llama eso? O cartera de obra, no recuerdo bien el nombre. Pero donde dice de Cronograma. tal semana se hace esta actividad, de esta semana se hace esta otra. Ah, ya, ¿cómo se llama Cronograma eso? de obra. Cronograma de obra. ¿Ese es un documento también que está dentro de los estudios y diseños? Pues por aparte de estudios, diría que sí. No, no, estamos hablando de estudios y diseños. ¿Lo metemos ahí? Es que yo pienso que según eso uno va asignando que cuántos obreros manda a hacer ciertas No, actividades, no, cuáles no. son las más Yo no le estoy complicadas. diciendo que no sea necesario. Yo digo, No, ¿ese hace parte de estudios y diseños? no, eso ya es cuando se acaba todo, No, cuando no. se tiene todo. Venga, aquí estoy numerando mal yo, ¿no? Estudio de suelos. Ah, no, sí está bien la numeración. Listo, pensé que estaba mal. Entonces, colocamos 3 otros documentos. Dentro de otros documentos ya lo podemos meter. ¿Sí o no? Cronograma de obra. Listo. ¿Qué debe tener el cronograma de obra? ¿O qué le indica el cronograma de obra? Catalina. Las actividades que se van a desarrollar en cada semana. O sea, la secuencia de actividades.
Esto me recuerda a un profesor que nos decía, venga, descríbame qué actividades va a ejecutar. Y eso es como cuando usted se va a vestir. Primero se ponen los zapatos y luego las medias. O como Superman, ¿no? Los calzoncillos afuera. Todo lo mismo en una obra. Cuando usted dice secuencia de actividades, no es cualquier secuencia. Tiene que ser una secuencia ¿qué? Lógica de actividades. ¿Qué significa lógica? Que no deben interferir entre sí, que uno no debe interrumpir el trabajo de la otra. Ya, ¿qué otra? Que las Ese es uno. actividades vayan acorde con el tiempo. O sea, ejemplo. Ejemplo, pues, o sea, es que hay actividades que dependen, que van a depender de, o sea, van a necesitar más tiempo que otras. Usted está utilizando una palabrita que es clave. Van a depender, me dijo usted, ¿no? ¿Cómo se llaman esas actividades? Dependedoras no se llaman. ¿Cómo se llamarán? ¿Requisito? ¿Mm? ¿Requisito de otras? Algo así. Pero Dependientes. ¿Cómo? Dependientes. Se llaman predecesoras y sucesoras. O sea, ¿Cuál le da cabida a la otra a la hora de ejecutar? Que es pues, lo ideal. Pero ¿cómo a escribe veces no sé. sucesora? Se me fue la paloma. ¿Con S o con C? Sí. Sucesoras. Listo. ¿Cuáles son las predecesoras? Antes de. Sí, pero ¿qué significa eso? Que Que sin las para actividades poder, anteriores no se puede continuar. Exactamente, que si yo voy a hacer una actividad X, debo mirar si están hechas previamente otras. Y esas otras son las predecesoras y sucesoras. las que se ejecutan después de. O sea que si yo termino, por ejemplo, un ejemplo bien sencillito. Usted, para poder pintar, ¿cuáles son las predecesoras? Tener construida la pared. A ver, vaya de la pintura hacia atrás. ¿Qué actividad necesita haber cumplido ya? Estuco, repello, En orden, mampostería. no, en orden. Limpieza, estuco, repello. No, usted ya va a pintar la pared. ¿Listo? Antes de poderla pintar o en el momento de pintar, usted chequea que esté ¿qué? Acabado el muro, nivelado y demás. Estucada. Antes de estucada, Repellada. Repellado. pañetada. Antes de pañetada, El muro. pues que esté el muro, ¿no? Mampostería. La mampostería. Y antes de la mampostería, La losa. Este el piso. la losa. Y antes de la losa, La estructura, vigas y columnas. las columnas. Y antes de las columnas, Los cimientos. la cimentación. Y antes de la cimentación, Excavación. la El excavación. ¿Sí se da cuenta? Todas esas están amarradas. Deje de hacer la excavación y verá lo que le pasa con el estuco. ¿Qué le va a pasar? El muro no se pinta. Ya se atrasó en la pintura del muro. O sea, si usted se atrasó en la excavación, se jodió, ¿no? Ya no puede pintar en la fecha que tenía calculado más o menos la pintura del muro. Listo. ¿Qué otros documentos necesito? Antes del cronograma hay otro documento importante, que yo lo pondría de primero. Ahí irían los permisos. Exactamente. El POT. ¿Perdón? ¿Qué? No, pensé que era antes de. Pensé que decían el 2 de pronto. ¿Qué es el POT? El POT, Plan de Ordenamiento Territorial, pero eso va bien antes. Acá no lo miramos, ¿no? Pues lo que pasa es que las licencias de construcción
o las licencias de urbanismo y de construcción, pues requieren una norma, y esa norma está dentro del POT o el EOT o el PBOT, dependiendo de la categoría del municipio. Entonces, dentro de los permisos y licencias, ¿qué permisos necesita usted? ¿O qué licencias necesita? ¿Necesita usted la licencia de Licencia construcción? ambiental. Lo primero que necesita, ¿no? Listo. ¿Qué más necesita? Licencia ambiental. Depende. ¿De qué depende? De que vaya a afectar medio ambiente directamente. Pues depende la del tipo de ubicación. proyecto, ¿no? Si usted va a hacer una casa, un edificio, no necesita licencia ambiental. Necesita licencia de construcción. ¿Qué otra? Necesita los permisos Los de permisos de la empalme. empresa de acueducto. Ajá. Eso se llama permisos de empalme de servicios. Agua, luz, gas, bueno, todos los servicios. Listo. Luego necesita otro documento. Ahí sí ya viene presupuesto de obra y especificaciones técnicas. Y luego sí ya viene el cronograma. Ah, falta otro documento, ¿no? Falta otro importante. No sé dónde ponerlo. Adivine qué falta. Lo más importante. Contratos. Contrato, ¿no? Usted no puede hacer nada de eso si no tiene un contrato. Ese debería estar allá arriba de primero, ¿no? Pero bueno, desde que lo tenga no importa dónde esté. En orden, quiero decir, ¿no? Listo. Si le falta alguno de esos diseños o alguno de esos documentos, ¿qué pasa? Retrasos. Pues no puede hacer la obra. ¿O no? Listo, entonces mire. Bueno, tenemos 10 minuticos todavía. Eso se supone que usted lo debe tener en una carpetica en la obra. Bueno, no en una carpeta. En un archivador porque son muchos documentos. Y sobre todo, organizados. Bueno, pregunto yo, ¿de todo esto usted necesita originales o copias? Copias. Pueden ¿Y ser esas copias se las entrega al maestro? o el profesional que corresponda. Partes de los, pues sí, tienen que haber copias para el ingeniero y para el maestro. Ah, entonces, eso es lo que quiero que se dé cuenta. Usted, para poder hacer la obra, necesita un juego de planos ¿en dónde? En obra. En obra. ¿Y otro? En lo que sería la oficina En la o oficina o campamento. campamento, eso. Listo. Porque unos son los que usted está revisando y otros son los que el maestro los tiene allá. Por eso es que una época se puso de moda imprimir los planos en lonas. ¿Saben qué es una lona, no? Como un caucho. Lo malo es que no se miraba bien. Entonces, ¿cómo hace para proteger los planos? Plastificarlos. Plastificarlos. Eso sale caro. ¿Sabe por qué sale caro? Son muchos. Porque son muy pocos las empresas que tienen y son muchos los planos. No, no tanto eso. El tamaño de los planos. No, tampoco. A veces toca actualizar el plano porque hay alguna inconsistencia entre el montaje entre la red sanitaria, la red contra incendios y la red de gas. Se traslapan algunas redes y entonces toca moverlas. ¿Y eso qué implica? Cambiar planos. Rediseñar. Cambiar planos. Esté bien lindo el Volver a hacer plano los ahí planos. laminado. Y son 30 planos y los 30 planos cambiaron. Entonces, platica botada. Entonces, ¿cómo proteger los planos? A la antigua le toca. Dentro del campamento, ¿Cómo? guardándolos en el campamento. Pero es No, que dice usted que los toca necesita en tener obra, otros en pues obra. no puede.
En cinta. Una bolsa. Una bolsa. Una bolsa plástica es el mejor elemento para proteger los planos. Una bolsa de esas de metro de ancho, la sella y listo, y le entrega los planos. Si cambia el plano, pues no ha gastado mucho. Todo eso tiene Ingeniero, que una fijarse. preguntita. ¿Usted de pronto ya ha utilizado esos sistemas, bueno, esos programas de obra en los cuales pues los cambios de diseño se plasman en todos los usuarios? No entiendo. Es que hay unos programas que permiten en obra hacer cambio de diseño y subirlo a la plataforma, y de la plataforma se miran todos los usuarios por medio de tablets. Eso se llama sistema BIM. ¿Pero sabe cuál es el problema? ¿Eso sirve para dónde? Lo que usted me acaba de decir. Para oficina, ¿no? Para oficina. Son perfectos. Pero dele una tablet a un maestro y verá cuánto le dura. Y la otra es que es muy jodido en una tablet estar manejando planos. Usted sí, o sea, usted como residente, yo casi últimamente todo lo manejo ya con mi celular. Planos, firmar oficios. Tengo Dropbox, entonces toda la información está ahí. Entonces me piden un archivo, desde mi celular lo envío, si no desde el computador o desde cualquier equipo que tenga conexión a internet. Eso sirve pues para trabajo de oficina, pero para obra sí, complicado. Porque el maestro necesita ahí impreso. Impreso necesita. Bueno, listo. Entonces, ojalá vea completo, va a terminar. Bueno, 6 minutos todavía. Bueno. Ahora sí, veamos un análisis de precios unitarios, un APU. ¿Qué es un APU? ¿Quién me puede definir o decir? Son los materiales los que se van a utilizar, las unidades de medida, las cantidades, el precio de cada uno de los elementos. Sí, señor. Bueno, un APU, haga de cuenta que es como una receta. Imagínense que es como hacer un sancocho. ¿Qué necesita para un sancocho, Orlando? Deme el listado para hacer un sancocho. Todos los materiales, la papa, plátano, A ver, venga, hagamos el listado. Necesita papa. ¿Qué más? plátano, Plátano. ¿Qué más? yuca, Yuca. especias, cilantro, Bueno, condimentos. dependiendo de con qué lo voy a hacer, pollo, carne, Necesita pollo. Necesita carne. ¿Qué más? no sé, se me va. Olla. Agua. Olla, Una olla. estufa, Una estufa. gas, Gas. Leña mejor. Bueno. muy rico. Eso. Listo. ¿Ya? Sí, ingeniero. Si le falta algo, ¿qué pasa? A comprar. No, no tanto eso. No queda bueno. Pues no queda sancocho como debería ser. Usted cuando llega a mediodía, ¿qué es para encontrar? Sancocho bien rico. Sancocho. Usted llega, no hay Le nada falta cerca del algo. sancocho. Algo faltó. ¿Ahí no le falta algo? Plato, ¿no? Ah, bueno, platos para servir, ¿no? Platos y cucharas. O sea, cubiertos. Cubiertos. Listo. ¿Ya? ¿Cómo se llama este? Con lo que se sirve, ¿cómo que es? Cucharón. Eso está en cubiertos. Eso. Y aguacate. Eso está en condimentos.
No, Hombre. ¿Lo va a preparar? ¿Quién, perdón? claro. ¿Quién lo prepara? El que lo va a preparar. ¿Se ve que no iba a encontrar usted nada a mediodía? Claro. Solo los materiales iba a encontrar. Solo iba a encontrar los materiales. Entonces, usted mismo lo acaba de decir. Yo aquí voy a tener un listado que van a ser ¿qué? Materiales. En esa columna voy a colocar el precio de los materiales. En otra columna voy a colocar el precio de ¿qué? Unitario. No, los precios, pero cada uno de los precios los voy a separar. La cantidad. No. Los equipos. Y en otra, Mano de obra. mano de obra. Y en otra, Las cantidades. ajá. Entonces, para yo ir al supermercado o a la tienda necesito utilizar una unidad de medida porque no puedo llegar y decirle, véndame papa, ¿no? Unidad, cantidad y otra que le colocamos. Le vamos a colocar la unidad, cantidad, el precio. Y cuando haga la operación de cantidad por precio, lo voy a clasificar en uno de estos. ¿Para qué? Para que al final yo le pueda decir a usted cuánto va a gastar en qué. Al final, ¿qué me interesa decirle? ¿Cuánto se van a hacer el sancocho? Pero, ¿cuánto en materiales? ¿Cuánto en equipo? ¿Y cuánto en mano de obra? ¿Listo? Hagamos el ejemplo muy rápidamente. ¿Cuánto? Ah, bueno, unidad de medida para la papa. Kilos. Kilos. Para el plátano. Kilos. En yuca. Kilos. Kilo. En condimento. Como es muy poquito, en gramos. El pollo. En kilos. La carne. En kilos. El agua. En litros. En litros. La olla. Unidad. En Unidades. unidad. La estufa. Unidad. Unidad. Gas, leña. En unidad sería también. No, pero ¿el gas en El qué? gas, por si es que se utiliza estufa, sería en libras. Véndame una unidad de gas, ¿ok? Si se Metros utiliza en estufa, cúbicos. sería por libra el gas. ¿En qué llega el recibo de gas? Por libra. Metros cúbicos. Llega en metros cúbicos consumidos. Los cubiertos. Unidad. Vea, ya están llamando para los cubiertos. Empleada o en personal. ¿En qué unidad? Unidades. Trabajador. También en unidad. Necesito Por un hora de Juan trabajo. Camilo Ordóñez. ¿Sí? ¿Es de la unidad? ¿Usamos por hora sin fin? No, no sé, pues por eso le pregunto. Trabajador. Depende. ¿De qué depende? Pues cómo se le quiera pagar, ya sea por horas, por trabajo o por el día. O por Eso que contrato. usted me acaba de decir, todo se resume en una unidad. El problema es que al momento de pagarle es cuando hago la traducción. Le hago una pregunta, Cristian Guerra, fue que me hablaste, ¿no? Ujú. ¿Cuánto me cobra usted por hacerme ese sancocho? O sea, a ver, pues supongamos unos 30.000 sería por
de todo el trabajo, ¿no? Ya, listo. 30.000 pesos. ¿Qué incluye ese trabajo? Pues ahí incluiría, pues obviamente la mano de obra, la experiencia y el No, no, sazón. no, 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 no. ¿Qué me entrega usted por 30.000 pesos? Ah, yo le entrego pues el sancocho completo, al 100%. ¿En dónde? ¿En la olla o en los platos? Pues en este caso supongamos que en los platos, ¿Servidos en la cocina o servidos en el comedor? en el comedor. Ya. ¿Usted me lo sirve o yo tengo que irlo a traer? No, yo le sirvo. ¿Y los platos los lava usted o los lavo yo? Supongamos que yo. Ya. Entonces, entre los dos vamos a hacer un contrato donde diga todo eso. ¿Y en qué momento termina su contrato? Se podría decir cuando haya lavado los platos, o sea, cuando, o sea, en el contrato hayamos especificado que, o pues ya sea verbalmente que hayamos dicho, "Vea, ya yo le lavo los platos y ya acaba mi ¿Y los trabajo". platos me los deja en la estantería o en el escurridero? En la escurridera. Ya, listo. Ahí termina su trabajo y yo le pago los 30.000 pesos. El problema, la siguiente pregunta, ¿y cuánto tiempo se demora? ¿Una hora? No más, tal vez ¿2 horas? más. No porque tendría que esperar a que acaben de comer. Ajá, ¿y cuánto más o menos cree entonces que nos vamos a demorar en su contrato? Supongamos que tal vez unas 4 horas. Listo. Entonces, la unidad de medida, ¿cuál va a ser? ¿Un Cristian? Tiempo de ejecución. Pues usted ya me dijo, me va a demorar 4 horas. Entonces, cuando usted me diga la cantidad, ¿qué le voy a poner aquí en cantidad? 4, ¿o no? Entonces, ¿la unidad de medida qué es? Hora trabajada. Hora. Pero, además, en la mano de obra hay hora, hombre. Cristian, le hago una pregunta. ¿Usted solito puede preparar ese sancocho en 4 horas? Sí, entonces sería solo una persona, o sea, no ¿Y qué pasa si lleva 2? tendría que duplicar la cantidad de horas y el precio se duplica. ¿Seguro? Brandon, ¿qué dice? Ah, no, pero el tiempo también Haciendo se el mismo reduciría. tiempo. El tiempo se No reduciría. sé. Va a ir Cristian y Brandon a preparar el sancocho. Entonces mi pregunta es, ¿cuánto se van a demorar los dos? Una persona se demora 4 horas. Le voy a mandar a don Brandon a ayudar a cocinar. ¿Cuánto se demora Brandon? Supongamos pues que entre los dos, o sea, entonces el tiempo va a depender de la cantidad de empleados, ¿verdad? O sea, las horas van a depender de la cantidad de empleados. Entonces, mire, nosotros aquí no podemos hablar de cantidad. Vamos a cambiar esa cantidad por un concepto o por un título que se llama rendimiento. Brandon, ¿sí está escuchando? Sí, profe. Si solo va Cristian, se demora 4 horas, pero si va Cristian y Brandon, ¿cuánto se demoran? Supongamos unas 3 horas o 2 horas. Ya. ¿Y Depende. Brandon qué dice? Sí, la mitad del tiempo. ¿La mitad del tiempo? O sea, 2. Sí. ¿Sí? Depende, pues, porque toca esperar a que acaben de comer. Ah, y por más que vaya Brandon y Cristian, las papas se cocinan más rápido. No.
Las yucas. Tampoco. Nada. Tampoco. ¿Y comen más rápido la gente para que ustedes se puedan ir rápido? No. No. Entonces, yo no puedo hablar de cantidad como tal, debo hablar por rendimiento. ¿Qué es el rendimiento? Tengo que decir cuántas personas necesito para hacer una actividad y en cuántas horas hago esa actividad. Son tres cosas en una unidad de medida. ¿Listo? Entonces, mire, ¿qué digo yo? Digo, oiga, voy a mandar 2 personas y esas 2 personas se van a demorar ¿cuánto? 3 horas. ¿Listo? O sea, voy a mandar 2 personas y esas personas se van a demorar 3 horas. O sea que el rendimiento, ¿cuánto fue? Como un 33% más rápido. No, pero mire ya el resultado. No sé, mejor. O yo qué puedo decir también. Me demoro 3 horas con 2 personas. Profe, pero pues, o sea, listo, pongamos el ejemplo del sancocho, ¿no? O sea, supongamos que yo solo me demore las 4 horas y me pagarían 30.000 pesos. Supongamos que vamos Entonces, 2 personas y nos demoramos. 4 horas hizo un almuerzo. Ajá, eso. Supongamos que vamos 2 personas y las mismas 2 personas hacemos ese almuerzo, pero más rápido, sería más plata, ¿no? Entonces, mire, usted me dice que usted me va a cobrar 30.000 pesos por el almuerzo, no por las horas. Entonces, le pregunto yo, ¿cuánto vale cada hora? Entonces ¿Cómo? usted dice, no, es que usted me está cobrando 30.000 pesos por el almuerzo, ¿o no? Así es. Ajá. Pero usted se demora 4 horas. Entonces, ¿cuánto vale cada hora de preparar un almuerzo? Como 7.000. Ajá, 7.500. Listo. Cuando yo hago esta multiplicación, ¿qué multiplico? El precio por el rendimiento. ¿Cuánto me tiene que dar? El trabajo, lo que vale el trabajo. 30.000 pesos. Entonces yo ya sé que de mano de obra voy a pagar ¿cuánto? 30.000. 30.000. ¿Listo? Hasta ahí. Entendido el asunto, ¿cierto? Entonces por eso es que yo hago esta clasificación. Equipos. ¿Qué equipos voy a utilizar aquí? A ver, mire. La olla. ¿Qué es la olla? La olla. Utensilio de cocina. Listo. Aquí viene una pregunta. ¿Va a comprar una olla para hacer el almuerzo o la va a alquilar? ¿O esa no se la cobran? Se lo alquilaría, ¿no? Depende. Ajá, O si ya se la tiene. en este caso, pues ya de tener la familia una olla, entonces. Pero si es en una Pues obra que usted va a hacer en el obras, ya. sancocho, ¿allá tienen ollas? En obra va a No, depender. usted tiene que llevar, ¿no? Sí. Entonces, aquí en unidades yo preguntaría, ¿cuántas ollas va a llevar? Depende de la magnitud del proyecto. 10 personas. Una olla grande. Entonces, rendimiento 1. El precio, ¿vamos a cobrar cuánto vale la olla? Porque una olla puede costar, para 10 personas, es una olla grande, puede costar 80.000 pesos. Si solo va a ser sancocho un día, entonces es mejor alquilarla. Si lo va a hacer para varias veces, pues entonces mejor es comprarla. Ah, ve. Listo. Supongamos que me voy a dedicar al negocio de las comidas, de los sancochos. Entonces voy a comprar una olla, ¿cierto? Y esa olla vale 80.000 pesos. ¿Se la cargo a este contrato? Porque mire,
yo haría esta multiplicación. Entonces yo en equipos me saldría 80.000 pesos más 30, ya iría ¿cuánto ahí? Yo quería sacar el valor por hora del equipo. Entonces la olla tendría que estar ¿en qué? Horas de alquiler o de uso. En horas de alquiler. Listo. Entonces ahora viene la pregunta. ¿Cómo sacar cuánto vale el alquiler de esa olla? Tocaría Con consultar el cronograma. ¿Cómo así un cronograma? O sea, pues en obra sería con el cronograma, o sea, con el que vimos anteriormente. No, Para ver es lo cuánto se mismo. demora. Hacer un sancocho estamos haciendo el precio unitario de un almuerzo, estamos haciendo. Hay que cotizar. Listo, la olla vale 80.000 pesos. Entonces la pregunta es, ajá, ¿y cuántas veces la voy a usar esa olla? Es Hasta que que se me dañe. tocaría, ajá, el tiempo de vida de la olla. Bueno, entonces como la olla la voy a utilizar para hacer sancochos, ¿cuántos sancochos cree que puedo hacer con esa olla? Unos 500 sancochos. ¿Será? Sí. Listo. O sea que la hora de alquiler de esa, o la hora o la fabricación del sancocho como tal, ¿no? No es una hora, ahí estaríamos hablando de cuántas horas. De las 4 horas. 4 De horas las que 4 decíamos. horas. O sea, yo tendría que dividir entre 4 horas, que supone que es lo que me demoro en hacer un sancocho. O sea que la hora vale 40 pesos. ¿Cuántas horas me voy a demorar en hacer el sancocho? 4. Listo. O sea que por costos de equipos, hasta ahí voy, 160 pesos. Listo. La estufa. Me tocaría lo mismo según esto, ¿o no? Entonces, lo mismo, 4 horas. Ahora tengo que saber cuánto vale una estufa. Una estufa es un poco más cara, vale 1.800.000. Usted me dice que si la olla dura 500 almuerzos, pues la estufa va a durar más o menos lo mismo, ¿no? Listo, o sea que son 900. O sea que en equipos, 3.600. Listo. El gas. No sé, ¿por qué es por metro cúbico? Yo creo que gastamos 1.2. El precio tocaría mirar en un recibo de gas. Yo por ahí tengo un recibito de gas. No, lo he botado. Bueno. Supongamos que vale, no sé, 100 pesos el metro cúbico. No, más vale, ¿no? Unos 5.000 pesos. Estoy poniendo un valor a la loca. ¿Dónde va? ¿En materiales, en equipos o en mano de obra? Material. En materiales. En materiales va, ¿no? Listo. Entonces, mire, hasta ahorita el sancocho me está costando 34.760 pesos. Para 10 personas, dijimos, ¿no? Listo. Los cubiertos. Como todo lo que son equipos lo estoy metiendo por hora, entonces me toca hacer lo mismo. Rendimiento. Necesito 10 juegos ¿de qué? De cubiertos, ¿sí o no? Y me demoro 4 horas en tener esos cubiertos ocupados. Un juego de cubiertos vale como 6.000 pesos. Y usted me dijo que más o menos 500. ¿Listo? Los cubiertos van ¿en dónde? En equipos, ¿no? Aquí. Listo. Ahí voy armando ya mi unitario. Listo, entonces, bueno, ya nos pasamos 15 minuticos. Entonces, ¿qué es lo que yo quiero que usted me entienda? Que esta es la receta que usted va a tener que aprender a hacer para cualquier actividad. Si se olvidó de algo, ¿qué puede pasar? Usted se está olvidando de la empleada. Van a pasar dos cosas. Sobrecostos y que no se puede ejecutar. ¿Por qué sobrecostos?
Pues porque usted ya tendría que asumir lo del empleado. ¿Y eso se al llama no haberlo sobrecosto? ingresado. Imprevistos. ¿Eso se llama un imprevisto? ¿Pérdida? Yo no sé, pues, ¿qué nombre le ponemos? Un descuido. Supongamos que ya tenemos todos los datos. Yo le pregunto a, ¿qué era? Cristian. Cristian, ¿cuánto vale el sancocho para 10 personas? ¿Qué me responde Cristian? O sea, en ese caso, Ajá. sin empleado, pues yo se lo respondo sin mano de obra. O sea, sin No, 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 empleado. no, 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 no. No, no, porque yo no le voy a preguntar a usted, oiga, incluye la mano. No, yo le estoy contratando a usted para que lo que hablamos hace un rato, va, me prepara, me sirve y me deja lavando los platos. Entonces, usted se puso a hacer su unitario. Ujú. Y cuando yo le pregunto, me dice, vale 4.808 pesos. Ah, listo, le digo, firmamos un contratico y queda contratado. Ah, en ese caso, pues me daría en la cabeza yo porque no me están pagando. Ajá, ¿y cómo se llama ese error? ¿Imprevisto? ¿Sobrecosto? No, imprevisto ni sobrecosto. Pérdidas. Negligencia. Eso, Se ajá, llama negligencia. pérdida. ¿Y puede irle a reclamar con quien hizo el contrato? No, ¿Así llore? Podría ser una... nada. No, ahí sí ya no se puede hacer nada, si ya está firmado el contrato con todo el presupuesto. ¿No? ¿No se puede hacer Pedir nada? una prórroga. Pues Y se podría replantear Ya se costos, ¿no llegado a sería? un acuerdo. Ah, sí, ya te veo replanteando costos. Yo lo contraté a usted para que me haga un almuerzo y deje lavando los platos. Le pregunté cuánto me iba a cobrar. ¿Qué me dijo usted? Se olvidó aquí. Ah, no, ingeniero, eso le vale 4.808. ¿Qué le digo yo? Contratado, firmemos contrato. Después usted, cuando ya va a cobrar, dice, oiga, como que está barato, ¿no? Puede ir donde el dueño y decirle, oiga, vean, señores, que se me olvidó ponerle la mano de obra al sancocho, se me olvidó colocar mi sueldo. ¿Qué le va a decir el dueño? yo diría que no. De malas. Malas. De a malas, le dice. Usted me dijo y aquí tengo el contrato firmado. Entonces usted dice, ah, no, entonces no hago nada. No, hay esos asuntos legales ya, porque ya está firmado el contrato. Exactamente. Mandado. ¿Y qué le puede pasar? Ya puede ser Problemas multa. Ejecutar. La multa, ¿qué más? Cárcel. Bueno, tanto como cárcel, bueno, no sé. Entonces, esos errores de a malas, pues, le tocó a usted asumirlos. Por eso es que usted debe tener tanto cuidado en hacer un análisis de precios unitarios que donde le falte algo, se jodió, ya perdió. Más complicado si es una entidad pública. Peor todavía, porque usted tiene unas pólizas. Inclusive ahora los privados también le piden a uno pólizas. Y la otra es saber sacar cantidades, ¿no? Entonces, mire, yo le digo, son 10 almuerzos. ¿Listo? Entonces, yo debo saber cuántos kilos debo comprar para hacer los 10 almuerzos. Pero si me piden 9 almuerzos, o 8 o 7, ¿son los mismos ingredientes? ¿Voy a gastar lo mismo? Serían los mismos ingredientes, pero en diferentes cantidades, ¿no? Pero por eso, pero si una vez me piden una cotización para 10 y otra vez me piden para 5, ¿vale lo mismo? No. No. No.
¿Cuál es más barato? ¿Cuando preparo 10 almuerzos o cuando preparo 5 almuerzos? Sí. Más barato es cuando es Ah, menos no. cantidad. ¿Cómo? Cuando es para menos personas es más económico por la Ah, ya. cantidad. O sea, si son menos almuerzos, es más barato. Si son más almuerzos, es más caro. ¿Sí? Correcto. ¿Esa es la lógica? Pero a veces comprar, o sea, No más cantidad necesariamente. sale más económico. Ahí no También deberíamos puede saber el sobrar precio de cada material. almuerzo. Si se hacen los 7, pues va a sobrar material y pues se pierde. Le hago una pregunta. ¿El tiempo que se va a demorar en preparar 7 almuerzos o 5 o 10 es menos o más? ¿O igual? Más Va a ser almuerzo, igual, más va a tiempo. demorar casi lo mismo. ¿Cómo? A ver, a ver. No, yo digo que más porque se demora más pelando las papas, ya sea yendo a comprar las cosas, más cosas. Es directamente proporcional, o sea, si es menos almuerzo, menos tiempo va a demorarse. Ya. Pero aquí hay otra variable que casi no se ve. Adivine cuál es. Usted tiene razón. En pelar papas me voy a demorar menos, ¿o no? En pelar el plátano, menos. En pelar la yuca, menos. Listo, Sí. hasta ahí estamos de acuerdo. Pero, ¿qué pasa con el resto? O sea, se podría decir que cocinando, pues se va a demorar lo mismo, Exactamente. pero pues digamos, si hay menos agua en el sancocho, se va a demorar menos en calentarse y que empiece a hervir, entonces también hay que Mm, ver eso. Entonces Porque tocaría ver si coloco ¿Sabe cómo cuál se... es el lío? agua y mucha, pues o sea, Venga. Le hago una pregunta. Pregúntele a su mamá que a veces la pobre tiene que hacer almuerzo para 3 personas o para 6 personas. Pregúntele cuánto se demora. no, pues para 6 se va a demorar mucho más. ¿Seguro? Sí, ¿Segurísimo? sí, yo digo que sí. Yo diría que no. Yo diría que se demora casi que lo mismo. ¿Por qué? Porque el tiempo de alquiler de la olla va a ser casi lo mismo de las 4 horas. De la estufa, tengo que llevar la estufa. Los cubiertos, tengo que llevar los cubiertos o no. Entonces, mire, estos que son los equipos, en últimas yo tengo que llevarlos para hacer o 7 almuerzos o 5 o 10. Entonces, si los llevo para hacer 10 almuerzos, el costo por almuerzo se baja. ¿Por qué se baja? Porque yo no le cobro a usted en el fondo si le estoy cobrando por horas, en el fondo. Pero cuando yo hago 7 almuerzos, o hago 10, o hago 12 almuerzos, el tiempo de alquiler va a ser casi el mismo. De este y de este. ¿O no? Y como es casi el mismo, adivine qué va a pasar. ¿Vale lo mismo? Se puede ignorar. Vale lo mismo. O sea, el costo del equipo va a valer lo mismo. Pero ojo, ya no son 10 almuerzos, sino que son 7. ¿Qué va a pasar ahí? Ahorres en materiales. Se va a volver más costoso. Entonces, casi siempre, cuando la cantidad baja, los costos comienzan a subirse. Casi siempre pasa eso. Yo ahorita, por ejemplo, estoy haciendo unas vigas metálicas. Como mi cliente no tiene plata, me hace hacer 4 viguitas. Y a los 8 días, vean, necesito otras 5 más. Y a los 8 días, vean, necesito 4 más. En cambio, si él me dijera, hágame 20, yo sé que armo la formaleta o la guía que tengo, saco los equipos, los dejo ahí hasta terminar. Y el mismo obrero ya le coge práctica y lo va a hacer mucho más rápido. ¿Sí o no?
Claro, o sea, por esa parte sí. Siempre va a pasar lo mismo. Cuando son volúmenes grandes, los rendimientos son mayores. Cuando son volúmenes pequeños, los rendimientos son menores. O sea, siempre procurar tener una producción en serie, continua. Exactamente. Porque mire que la olla es la misma para hacer 7 almuerzos que para hacer 5 almuerzos que para hacer 10 almuerzos, ¿o no? Es la misma. Y cuando usted va a hacer 10 almuerzos, cobra lo mismo. Y si va a hacer 5 almuerzos, cobra lo mismo por la olla, ¿o no? Porque se va a demorar casi que las mismas 4 horas. Es más, el hecho de llevar perdón un segundito. Casi siempre, a uno le conviene eso precisamente, hacer línea de proceso. ¿Ya? Eso lo vamos a mirar también y eso es lo que nosotros le llamamos rendimiento. Entonces, mire, la unidad de medida del rendimiento puede ser inversa. ¿Por qué puede ser inversa? Porque usted dice, oiga, me voy a demorar 4 horas con una persona. O sea que el factor es 4. Pero si yo llevo 2 personas, entonces me demoro 4 horas, pero van a haber 2 personas. ¿El rendimiento es mayor o menor? ¿Mm? Pues depende de cómo se analice la escala, o no sé. Eso analícelo para mañana. Le pongo otro ejemplo de pronto que es más fácil de entender. Voy a pintar esta habitación. Esta habitación tiene más o menos 3 por 2,50. Voy a pintar los muros. Si yo lo pinto solito, me demoro un día. Pero si viene otra persona a ayudarme, ¿cuánto me demoro? Mediodía, Mediodía. ¿Y cuánto cuesta? el doble. Claro, vale el doble, pero ¿cuánto voy a pagar realmente? ¿Un día o mediodía de las 2 personas? Un día. Mediodía de las 2 personas. Mediodía de las 2 personas. Entonces, cuando usted va a ver, en últimas el costo es el mismo tener una persona que tener 2 personas. ¿Dónde está la diferencia? El Tiempo. de ejecución. Tiempo ahorrado. Rendimiento. En el tiempo de ejecución. Entonces, a mí me da lo mismo, ¿sí o no? Tener una que 2 personas porque voy a terminar pagándole lo mismo, ¿o no? Pero mi tiempo de ejecución va a ser mayor. ¿Por qué? Porque si yo ya tengo pintado, seguramente voy a poder seguir otra actividad. ¿Cuál? No sé. Enchape de piso, por ejemplo. ¿Sí o no? Entonces, voy a tener que, o voy a poder terminar más rápido la obra. ¿Y eso qué implica? Que recupere más rápido mi inversión. Todo eso voy a tener que comenzar a analizarlo en dónde, en el rendimiento. En últimas, a mí me cuesta lo mismo tener un trabajador que 2 trabajadores. Es exactamente lo mismo en últimas. El rendimiento a veces no varía. A veces, ¿no? Ya lo vamos a ir mirando por cada actividad. Otro ejemplo. Cuando usted tiene trabajos en altura. ¿Sí saben qué es un trabajo en altura? Mircho, ¿cuándo se supone que es un trabajo en altura? Cuando se trabaja más de unos 50 de alto. Exactamente. Cuando estoy trabajando a más de unos 50 de altura, ya se supone que es trabajo en alturas. Pero supongamos que, por ejemplo, en Túqueres, el edificio que estábamos haciendo en estructura metálica tenía 22 metros de altura. Y cuando ya montamos la estructura, pues ya tenía los 22 metros, 21 metros, 22 metros. ¿Usted se imagina donde tenga solo 2 trabajadores y se les olvide algo, algún material abajo? ¿Qué tendrían que hacer? Bajar a traer. Descender. Bajarse, recoger lo que se les olvidó y volver a subir. Entonces, ahí no conviene tener solo 2 trabajadores. ¿Cuántos trabajadores conviene tener mínimo? Por lo menos 3.
Por lo menos 3. 2 que estén en altura y el otro. Abajo, ayudando con los materiales. Exactamente, pasando materiales. Entonces, a veces los rendimientos, cuando hay muy poca gente, los rendimientos se bajan. Y hay ocasiones donde los rendimientos se suben. Entonces, eso es lo que vamos a mirar mañana. ¿Cómo se define el rendimiento? Y eso es inversamente proporcional o directamente proporcional al tiempo, dependiendo del formato que yo utilice. ¿Listo? Depende del formato. Y buscaríamos esa eficiencia, ¿no, profe? Digamos que esa palabra sí la podemos utilizar, en este caso, como eficiencia. Pero acá hay unas tablas de rendimiento, también ya les voy a ir enviando información. Esas tablas de rendimiento, por ejemplo, bueno, otros 2 minuticos y ya los dejo. Cuando usted se pone a estudiar, ¿usted estudia de 8 de la mañana a 6 de la tarde sin descansar? No hay No. descansos. No, ¿no? ¿Qué tiene que hacer? Descansar. Comer algo entre el día, almorzar, ¿qué más? Despejar la mente. Despejar la mente, ¿qué más? Estirar. Ir al baño, ¿qué más? Si de pronto tiene que cocinar, cocina. Si le sacas el sancocho. Así. Entonces, mire que a pesar de que usted dice, no, yo estudié 8 horas, pero las 8 horas realmente son 8 horas netas de estudio. No. 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 No son 8 horas netas de... Entonces, en últimas, cuando un trabajador está haciendo una actividad, las horas que yo estoy colocando aquí no son netas, ¿no? Es decir, que no todo el tiempo está haciendo esa actividad. ¿Por qué? Porque el trabajador se cansa, pues. Y tiene que además de cansarse, tiene que comer, tiene que hidratarse. ¿Qué más tiene que hacer? Lo mismo, ir al baño. ¿Sí o no? Tomar agua en climas calientes, por ejemplo. La hidratación es indispensable porque si no se le enferman los trabajadores. El frío, por ejemplo, la lluvia, todo eso hace que bajen los rendimientos, ¿o no? Porque usted cuando está con frío no se puede mover bien, se puede resbalar. Entonces todos los trabajadores le dan suave nomás, toca tener más cuidado. Es más, a veces toca suspender la actividad cuando está lloviendo. Entonces todo eso está aquí en este cosito de aquí. ¿En el rendimiento de quién? De la mano de obra. Listo, jóvenes, dejamos ahí. Entonces mañana ya vamos a comenzar a armar un unitario. Bueno, entonces siempre metas en la cabeza que un unitario es como hacer este listado. Todo lo que usted necesita para poder hacer una actividad. En este caso pusimos el caso de un sancocho, un almuerzo. Si usted se olvida algo, no le funciona. Y si no le funciona, entra pérdida ya. Y no hay quien le recupere. O, si usted se equivocó y colocó una cantidad mal, por ejemplo, de plátano, usted dice necesito 200 kilos de plátano y el precio está a 1.500. Y entonces en los materiales, mira lo que se le subió a los almuerzos ahora. ¿Eso está bien? ¿Qué puede pasar ahí? Va a la quiebra. ¿Quién va a la quiebra? El contratista. No, el contratante. No, porque yo le digo, oiga, ¿cuánto me cobra por 10 almuerzos? Y usted llega con el cuento y me dice, le cobro 319.000 pesos. No, le digo, hermanito, hay una persona que me cobra 60.000. No, muchas gracias. De una le dicen no. Ya no entra bien en el mercado. No, pues Ya no que ahí entra en el mercado. se Ya pasa no de- tuvo ni pérdida ni ganancia, lo peor de todo. Yo diría que tuvo más pérdida, ¿no? Entonces, eso también hay que tener en cuenta ese tipo de errores. Si usted comete un error en el rendimiento, bien sea por exceso o por defecto, siempre le va a generar ¿qué? Pérdida. Y ojo, la pérdida no es solo tener un saldo en rojo, sino también dejar de ganar.
eso también es pérdida. Porque usted tiene una expectativa de utilidad. Cuando usted no tiene un trabajo fijo, sino que depende de un trabajo que es variable, pues sencillo. Si no vendió nada o no tuvo contratos, pues no come. Así de sencillo. Entonces, todo eso influye en la definición de un precio. Listo, bueno, ya no los demoro más. Recording stopped. Bueno, nos vemos mañana a las 5, ¿no? Yo creo que mañana sí me puedo conectar 5 en puntico. Vayan revisando lo de rendimientos, por favor. Bueno. Vale, ingeniero, gracias. Vayan leyendo. Bueno, Gracias, ingeniero. Ingeniero. Hasta luego. luego. Ingeniero. Hasta luego.